amigos, mucho más que amigos. Así es, así es. Bienvenidos, más bien. Y bueno, ya son más o menos como 6:29. Vamos a esperar un par de minutos más para que entre la gente. Hoy día, nuevamente traemos, ¿no? Y está presente acá el doctor Carlos Ferreiros, justamente para hablar de un tema tan importante como es, bueno, la implementación del nuevo reglamento de protección de datos personales en Perú, ¿no? Precisamente el doctor Ferreiros ha desarrollado un decálogo de cuáles son esos desafíos de la protección de datos personales en el Perú, y hoy día nos va a explicar cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y la idea es compartir experiencias, así que vamos a esperar sus preguntas, nos vamos a absolver esas interrogantes. La idea es que van a aprender de un experto en protección de datos. El objetivo también es mejorar el enfoque en protección de datos personales y ampliar conocimientos y prepararlos realmente para transformar la gestión de datos en sus organizaciones, ¿no? Ese es realmente el objetivo del día de hoy. Tenemos, bueno, Carlos está ahorita en Montpellier, en Francia, que ya son como las 12:30 de la noche por allá, Carlos. Sí, sí, Más o menos. 12:30 de la noche. Estamos, estamos desvelándonos un poco todavía. Pero bueno, Muchas ya gracias. es la costumbre. Lo importante de esto es que creo que podamos registrar, intercambiar ideas, porque lo que viene ahora es un decálogo que tiene por finalidad principal establecer un paralelo con lo que se llama el iter criminis. El iter criminis en derecho son identificar las diferentes etapas que conducen a la comisión de un delito. O sea, cómo es que se organiza el delincuente para llegar a su fin, a cometer un delito. Pero en este caso sería un iter data, es decir, cuáles son las etapas que nos van a conducir a que podamos registrar nuestro banco de datos, podamos mantener estos datos, tratar estos datos, modificar, si queremos, cancelarlos, en fin, todas las etapas que llegan para arribar a este proceso de registro de banco de datos. O sea, es el recorrido realmente, son las etapas que nos llevan a. Yo lo he llamado como si fueran iterdata, pero iterdata relacionado con un cambio que ha habido. El cambio es que nos han cambiado el chip, nos cambiaron el paradigma. El paradigma era, teníamos un antiguo reglamento y ahora estamos jugando con un nuevo reglamento. Entonces, si nos cambian de reglamento, la ley se mantiene vigente, queremos ver cómo es que el nuevo reglamento impacta sobre las nuevas etapas y cuáles son estas innovaciones que hacen que tengamos que establecer un nuevo análisis, una nueva reingeniería sobre los datos personales. Ese es el motivo. Queremos fijar estas innovaciones, estos desafíos y cómo impactan esto en las organizaciones, la organización pública y en las empresas privadas. Ese es el tema. Excelente, Carlos, excelente. Ahí nuevamente, muchas gracias por tu disponibilidad. Ya siendo 6:33, vamos a esperar un par de minutos más a las 6:35. Sí, sí, con para, gusto. para que vaya la gente entrando, pero un poco ya presentándote, el doctor Carlos Ferreiro Soto, bueno, es un científico informático peruano, ¿no? Que ha trabajado pues en diversos cargos académicos y de investigación. Tiene un doctorado en Derecho e Informática de la Universidad de Montpellier, uno en Francia, y también ha trabajado como profesor asistente en varias universidades de Francia y América Latina, ¿no? En Francia
ha estado involucrado en varios proyectos de investigación relacionados con la informática, en áreas pues como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, minería de datos, y ha colaborado con otros investigadores e instituciones en Francia y en Europa. Así que es un placer realmente tenerlo acá. Muchas gracias, Carlos, por estar acá y sabiendo que son 12:30 actualmente en Francia. Así que nada, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá y sin más ni más, voy a presentar, creo que se ve bien la presentación en este momento, Carlos. Sí, yo la tengo bien, ¿eh? Excelente, Yo la excelente, tengo bien. Está perfecto excelente. para mí. Entonces, bueno, siendo las 6:35, respetando la hora y sabiendo que también es medianoche por donde estás, como se dice, the floor is yours. Así que adelante, Carlos. Bueno, gracias, Enrique. Gracias realmente por la invitación. Eh, Como te decía en los prolegómenos, quiero eh, ver de qué manera podemos colaborar con un tema que puede ser motivante para el desafío que representa el nuevo reglamento de protección de datos en el Perú. Hay una serie de desafíos porque ha cambiado el reglamento. El anterior reglamento tenía una bastante influencia europea, pero ahora, con los avances tecnológicos, ha mejorado mucho más, se ha incorporado en algunas innovaciones que vimos en el anterior webinar. Creo que tú puedes darles el desenlace para que algunas personas que no hayan podido ver esto, pues sepan cuáles son las principales innovaciones. En este webinar, que yo he titulado Decálogo de Desafíos, creo que son 10 desafíos que tenemos que afrontar. Yo quisiera afrontarlo desde la perspectiva del ITER Data, es decir, cómo es que las diferentes etapas que vienen desde la acogida, eh, la colecta de datos, vayan a llegar hasta la eliminación de los datos, pasando por una serie de etapas de conexión, de modificación, de difusión, de conservación de los datos. Entonces, hay una serie de etapas que se dan desde la colecta hasta que es eliminado o conservado el banco de datos o la base de datos. Esto se simula mucho a la primera lámina que vamos a ver, lo que es el iter criminis, ¿no? No sé si Enrique la tienes al lado. Exacto. El iter criminis puede ser un relevante principio de lo que va a ser el iter data. En el iter criminis se permite identificar las diferentes etapas que conducen a la comisión de un delito. Aquí no se trata de un delito, aquí se trata de ver cuáles son las diferentes etapas por las cuales va a pasar el dato y, en general, el registro del dato a través del banco de datos. Entonces, veamos el iter criminis como un antecedente del iter data, cómo es que las diferentes etapas de colecta hasta el tratamiento de la información de los datos nos va a llevar a esta modificación que sufre con el reglamento nuevo. Entonces, la segunda lámina, por favor. Entonces, ese iter criminis nos envía como antecedentes a los desafíos. Pero un desafío antes habría que definirlo. Un desafío es un reto, una incitación. Los asiáticos lo asimilan a oportunidades. No solamente son riesgos, no solamente son retos, sino también son oportunidades. La noción de ITER viene del latín y significa etapas, camino, recorrido, como hemos visto. Y la data, por definición, hasta ahora es heterogénea y compleja. O sea, la data que tenemos nosotros, o los datos sobre la información, las características de las personas, sobre los objetos, es de difícil abordaje técnico, legal y organizacional. ¿A qué nos referimos con eso?
Estamos hablando de que el dato como concepto sufre en estos momentos una serie de definiciones que no todas concuerdan entre ellas. Entonces, es difícil, cuando hablamos de datos y datos personales en particular, tener una definición establecida, indexada, que pueda ser tomada en cuenta por todos los científicos. Entonces, vamos a ver en la próxima lámina cómo es que este abordaje es difícil desde su definición. Tenemos tres, al menos, y pueden haber muchas más, definiciones sobre el dato. Las definiciones sobre el dato, por ejemplo, la ley 29733 lo asimila a aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, hábitos personales, localización, indicadores. Es decir, hay una serie de características del dato y el dato personal en particular. El RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa, define en el artículo 4, inciso A, se entenderá por datos personales toda información sobre una persona física identificada e identificable, y se identifica a esta persona por cuya identidad puede ser determinada directa o indirectamente. Y cuando habla de que esta identidad debe ser determinada, estamos hablando de la nacionalidad. Estas son las características. Entonces, cuando hablamos de identificación, puede haber una identificación directa, es decir, que rápidamente a través del nombre o a través del número del documento nacional de identidad, yo puedo saber qué persona es. Pero identificable es la persona que a través de varios conectores, varios signos, varias referencias, podemos realmente identificar a esta persona. De identificada, identificable indirectamente. Y hay una tercera definición de datos que nos da la Ley de Gobernanza de Datos, Data Governance Law, de Europa igualmente, los cuales la definición es más breve. Dice, es toda representación numérica de actos, hechos, informaciones y cualquier operación de estos actos, hechos e informaciones. Por lo tanto, vemos de que en la lámina anterior decíamos que era heterogénea y compleja el dato. Y esto puede ser o puede suscitar una serie de factores de contradicción, de oposición. Entonces, tengamos en cuenta de que este nuevo reglamento de datos personales toma en cuenta una definición nacional, pero si la comparamos con definiciones internacionales, todavía no es estable una definición que pueda ser válida para todas las legislaciones, doctrinas, jurisprudencias en el mundo. Podemos pasar a la próxima lámina. Entonces, el primer desafío es el tema de esta definición. El primer desafío, entonces, es el que tenemos que ver en estas etapas, según el nuevo reglamento, es la vigencia. La vigencia del nuevo reglamento empieza a partir del 30 de marzo de 2025, 120 días después de su publicación. Sin embargo, dice, hay algunas disposiciones que difieren el tiempo de su implementación. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que el oficial de datos personales puede ser designado por varias etapas según se trate de organizaciones públicas o se trate de empresas. Y estas en función del valor o de la cifra de negocios que tienen anualmente. Entonces, el 30 de marzo de 2025, después del 30 de marzo, empezamos con la vigencia. Pero el primer desafío es que nos quedan solamente 10, 12 días para implementar todas las nuevas medidas, todas las innovaciones que nos propone el nuevo reglamento. Segundo, que tenemos que ver en este desafío que las innovaciones aportadas al nuevo reglamento representan desafíos importantes para las organizaciones, las empresas, que deberán revisar y actualizar sus políticas, procesos y sistema tecnológico. Es decir, que ahora tenemos que consultar el nuevo reglamento, tenemos que conocer el nuevo reglamento para ver en qué medida las organizaciones deban actualizar, implementar estas políticas, procesos que devienen
inminentes debido a la vigencia de esta primera disposición complementaria final. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Hay un segundo desafío y aquí aparece con color verde, es decir, el color rojo que hemos mostrado antes son las disposiciones que están relacionadas con el reglamento. Las que están de color verde son las que se aparentan con la ley. Es decir, que vamos a ver en el código de colores que tenemos que algunas normas están identificadas con el color verde para la ley y las de color rojo para el nuevo reglamento, y vamos a ver unas de color violeta que están relacionadas con la directiva de seguridad. Pero en este caso nos trata este segundo desafío, que es que hay que registrar, dice la ley, dice el nuevo reglamento, nos dice que tenemos que registrar los bancos de datos y es uno de los imperativos. Es decir, aquellos que no tenían registro de datos tendrán que hacerlo. Y se crea para esto, el artículo 34 de la ley, dice, creas el registro nacional, que es un registro de carácter administrativo para la protección de los datos personales. O sea, todo aquel que va a crear un banco de datos, que va a registrar datos o que va a consignar actos relacionados con los datos personales, tendrá que registrarse ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos del Perú. La siguiente lámina, por favor. Esto dice la ley. El nuevo reglamento nos da mayor precisión. Nos dice el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, para aquellos que no se han registrado o los que se registran actualmente, dice el artículo 42, hay una obligación de inscripción. Las personas naturales o jurídicas, es decir, yo o cualquier persona jurídica, sea pública o privada, están obligadas a tramitar su inscripción. O sea que toda persona que registre datos pública o privada debe registrar. El artículo 43 nos dice que estos documentos son inscribibles en un registro nacional. Hay un registro entonces ante el cual vamos a registrar nuestro banco de datos. El 43 igualmente nos dice que son inscribibles en el registro nacional los bancos de datos personales de la administración pública y los bancos personales de la administración privada. El artículo 44 nos dice igualmente que puede haber en ese registro nacional, puede haber modificaciones, cancelaciones de bancos de datos o actualizaciones de los bancos de datos. Entonces el 44 nos da la pista. Hay posibilidad de registro, pero el registro a su vez puede ser modificable. Puede cancelarse el registro, puede actualizarse el registro. Ese registro no es completamente permanente, cambia, se modifica en función de los nuevos aportes que haya en datos personales, es decir, en las características de datos personales que se incluyan. Y el artículo 45 nos indica el procedimiento, es decir, que el nuevo reglamento nos dice que hay procedimiento además para inscribir esos registros. El desafío segundo, entonces, es esto. Si no tenemos el registro, tenemos que hacerlo. Y si el registro está dado, tenemos que ver si no hay modificación, cancelación, actualización, en fin. Y hay un procedimiento que se establece para esto y el procedimiento en general es gratuito. Seguimos a la tercer desafío, es la capacitación de responsables y encargados. ¿Quiénes son responsables y encargados? El responsable o el titular del banco de datos y el encargado del tratamiento de base de datos. Como está en rojo, vemos que se refiere al reglamento. El capítulo 6 dice en la conducta, artículo contenido. La capacitación debe ser uno de los pilares de este código de conducta. En el 60 punto dice que los códigos de conducta se adecuan a lo establecido en la ley e incluyen como mínimo los siguientes aspectos. Las acciones de fomento y difusión en materia de protección de datos personales dirigidas a quienes lo traten. Es decir, que tenemos en el código de conducta, que es facultativo, deben verse las acciones para la capacitación y fomento a quienes, a los responsables y encargados.
el responsable es el titular del banco de datos, es el dueño del banco de datos. Y el encargado es aquel que realiza el tratamiento de los datos personales por encargo del titular o del dueño. Siguiente, por favor. El desafío cuarto tiene que ver con la identificación de los datos personales y los tratamientos o procesos. Entonces, tenemos un nuevo reglamento, pero antes del reglamento está la definición por la ley. Dice el tratamiento de datos personales. ¿Cómo es que vamos a identificar el nuevo reglamento los datos? Ya vimos que los datos son heterogéneos y complejos, pero además nos dice, los datos pueden sufrir determinado tipo de tratamiento. La palabra o el verbo clave en todo en el nuevo reglamento es el tratamiento de datos personales. El tratamiento está definido en la ley como cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no. Es decir, que también hay procedimientos manuales. Es decir, que los datos pueden ser también registros manuales, físicos, en cuadernos o registros en soporte físico, en soporte papel, por ejemplo. Automatizado o no, que permite, uno, la recopilación, es decir, la colecta. Una de las formas de tratamiento es la colecta de los datos. Colectar datos significa tratar datos, pero a su vez el registro, es decir, el apuntar los datos, es igualmente un tratamiento. La organización, la forma, el diseño que tiene el banco de datos también es una forma de tratar los datos. Y además la organización tiene otro criterio adicional, que es el diseño organizativo le da una característica particular al banco de datos, le da un valor de propiedad intelectual. Es decir, el diseño organizacional de un banco de datos puede ser reivindicado también como patrimonio, es decir, la forma en que están distribuidos los datos en un banco. El almacenamiento también es una forma, la conservación, la elaboración, la modificación, la extracción de datos, la consulta, la utilización, el bloqueo, supresión, todas estas formas constituyen tratamiento de datos. Es decir, que tendríamos que revisar si es que el nuevo reglamento o los nuevos tratamientos de datos que incluyen colecta hasta la cancelación del banco de datos ha sufrido un cambio y que estos puedan facilitar o no lo que llaman el acceso, la correlación, la interconexión de los datos personales. Entonces, tenemos ya una primera definición de la ley. La ley ha sido muy amplia en esto. Sin embargo, el reglamento en color rojo, definiciones, dice en el 2.3, tratamiento. Es cualquier operación o conjunto de operaciones automatizadas o no que se realicen sobre datos personales o conjunto de datos personales. Entre las dos vemos de que es mucho más amplia la definición de la ley que el reglamento cuando debía ser lo contrario. Pero bueno, pasamos a la siguiente lámina. El desafío quinto. Verificar origen de los datos, proporcionalidad conforme a la finalidad, consentimientos otorgados, vigencia y adecuación. Esto tiene que ver con los principios rectores. En la ley en color verde, los artículos 4 al 12 nos dicen cuáles son estos principios rectores. La legalidad, es decir, marcado por la ley, el consentimiento, la finalidad de los datos, la proporcionalidad de los datos, la calidad, la seguridad. Es que en el nuevo reglamento tenemos todos estos elementos. Están contemplados todos estos principios rectores. Esta relación de principios rectores es enunciativa además, porque podemos señalar que estos principios rectores pueden ser en la política de privacidad, de intimidad que tengan las personas titulares de la base de datos, podemos enunciar otros principios adicionales. Los principios rectores también nos sirven para criterio interpretativo, es decir, que veamos estos principios como criterios de interpretación por la ley. Esto tiene un valor importante porque debemos saber si es que nuestros datos personales con el nuevo reglamento respetan estos principios: legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, en fin. Hay otros principios, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo, en las cuales habla de minimización de datos,
como otro principio adicional, es decir, que los datos deben ser mínimos. Y en segundo lugar, hablo de otro principio que no está considerado en el Perú tampoco, que es el tema de la relación entre los datos personales y la protección del medio ambiente. Es decir, que los datos, su automatización, en algunos casos, no debe generar gastos energéticos relacionados con la proporcionalidad de los datos o con la finalidad de los mismos. Esos criterios todavía no han sido incluidos en el Perú, pero si hubieran conflictos internacionales por la transferencia de datos internacional, podrían ser revisados por los jueces como criterios adicionales. En el caso del artículo 9 en Romanos, principios rectores del reglamento, nos dice el titular de datos personales o el responsable de tratamiento, cualquiera de los dos, debe cumplir con el régimen jurídico. Y aquí agrega dos principios adicionales en el reglamento. Es el principio de transparencia, es decir, todos aquellos que han registrado su base de datos en estos momentos ante la Autoridad Nacional de Datos Personales en el Perú, tendrían que revisar si los principios del nuevo reglamento, el principio de transparencia ha sido contemplado. Es decir, la información permanente, clara, fácil de entender y accesible al titular de los datos. Y otro principio adicional que es el principio de responsabilidad proactiva, es decir, aplicar las medidas legales, técnicas y organizativas que nos van a permitir prever en avance, antes, ex ante, cualquier tratamiento de datos personales. Seguimos, por favor. El 6.1, o sea, el principio sexto, en su primera parte, dice, debemos contar con los recursos humanos, técnicos y legales, lo que hemos visto anteriormente. Es decir, que los recursos que debemos prever para el tratamiento de los datos deben responder a derechos. Es decir, tenemos que tener recursos técnicos, normativos, legales, organizacionales, que nos permitan responder a los derechos. Esa es la idea. Y aquí está en violeta lo que se llama la Directiva de Seguridad de la Información aprobada por resolución directoral del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Protección de Datos Personales. En la parte de estructura, dice, la presente directiva orienta las condiciones, requisitos y medidas técnicas que deben tomar en cuenta para el cumplimiento de la ley de protección y su reglamento. Es decir, que debemos contar con los recursos. Entonces tenemos una relación entre el banco de datos que vamos a registrar y los recursos que vamos a incluir, los recursos humanos, técnicos, normativos, en función de la cantidad de datos a tratar, en función del tratamiento de datos que debamos inducir o incluir en cada base de datos. Entonces, la directiva nos da las pautas para que haya una relación entre los recursos humanos, técnicos, legales, normativos y las condiciones y requisitos y medidas técnicas a aportar. El desafío siguiente, el desafío 6.2, esto está en la ley, dice debo contar con los recursos técnicos y legales. ¿Para qué? Uno, para la gestión del banco de datos, se necesitan recursos para gestionar el banco de datos. Y dos, se necesitan recursos para responder a los derechos de los titulares. O sea que, de un lado, tenemos una producción, tenemos una administración, una gestión de banco de datos. Y del otro lado, tenemos que responder a aquellos que se sienten, aquellos que son titulares de los datos. O sea, el propietario del dato, aquel que tiene las características de datos personales. Entonces, los recursos sirven para eso. Una, para gestionar el banco de datos y el otro lado, para responder a los derechos de los titulares. ¿Qué derechos? Los derechos pueden ser derecho a la información, derecho de acceso, derecho a actualización, inclusión, ratificación, supresión, oposición, objetivo. Tratamiento objetivo, es decir, que el tratamiento no sea realizado solamente de manera automática. Impedir el suministro cuando ello afecte su derecho fundamental. Es decir, yo no quiero que tú cedas, que es la palabra técnica, de ceder mis datos, o la tutela de datos igualmente, cuando hay conflicto
o la indemnización en el caso de que haya violación o amenaza de violación de datos personales, o la contraprestación en el caso de que hubieran vulneraciones o uso indebido o de contrato, y las limitaciones que esto puede tener. En fin, entonces el desafío está relacionado también con la ley. La ley para la gestión del banco de datos, es decir, para el propio banco de datos requiere recursos humanos, técnicos, normativos, en fin. Y del otro lado, para responder a los derechos de la persona. Y estos derechos son los que hemos mencionado. Pasamos al desafío 6.3, creo que es el contar con recursos técnicos, pero ya del lado del nuevo reglamento. Y aquí hay unas disposiciones especiales. Hemos visto en el color rojo que estas normas se refieren al reglamento. Pero hay unas que están en negrita: información, acceso, actualización, inclusión, ratificación, supresión, oposición, tratamiento, que están de alguna manera ya inscritos en la ley, pero a su vez lo estaban ya en el anterior reglamento. Lo que está en rojo, medios por el acceso, portabilidad, contenido de la información, comunicación de la supresión, improcedencia de la supresión, protección en caso de denegatoria, de supresión o cancelación, son derechos innovados. Quiere decir que son derechos marcados en color rojo y son innovaciones del nuevo reglamento. Es decir, que por más que tengamos ya nuestra base de datos registrada, estas nuevas innovaciones nos llevan a que la futura implementación sobre la base de datos o la actualización que debamos hacer sobre la base de datos que ya han sido registradas, tenemos que ver que hay nuevos derechos del titular de datos que requieren nuevos recursos. Por ejemplo, para la portabilidad de los datos, es decir, que los datos puedan ser cambiados, sobre todo en el caso de los datos automatizados, puedan ser cambiados de un proveedor o de un titular a otro titular, o de un encargado de un tratamiento a otro encargado de tratamiento. Sobre todo en el caso de la cesión, cuando se hace encargo por terceros de la gestión de los datos. Entonces, la portabilidad podría pasar de un encargado de tratamiento a otro encargado de tratamiento a través de otras empresas de terceros. Entonces, hay que tener en cuenta de que todo lo que está marcado con color rojo son nuevas innovaciones que habría que revisar en los bancos de datos futuros o en los bancos de datos actuales. Pasamos al siguiente desafío, por favor. Nos faltan 4 desafíos. El desafío séptimo es formar y capacitar a la alta gerencia. En color verde, entonces, vemos que es la ley la que nos dice que hay obligaciones del titular y del encargado del banco de datos personales, y una de las obligaciones, el artículo 28, dice proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, estos titulares y encargados, información relativa al tratamiento de datos personales, que ésta le requiera y que permita el acceso a los bancos de datos que administra. Pero implícitamente, esto de proporcionar el titular y el encargado supone de que deban tener conocimiento. Y para tener conocimiento deben estar capacitados. O sea, implícitamente nos indica el desafío 7.1 a través de la ley de que hay obligaciones de parte del responsable, perdón, el titular y el encargado del banco de datos personales, a estar capacitados para que puedan producir, proporcionar la información relativa al tratamiento de los datos personales. El desafío 7.2 se refiere ya a las empresas. Formar y capacitar a la alta gerencia. Y ahí es mucho más específico. Las obligaciones en materia de tratamiento de datos personales están en el capítulo 5 del nuevo reglamento, los artículos 34 al 45. Y nos dicen que debemos capacitar, pero esta capacitación en materia de datos personales debe ser que debemos capacitar al encargado, a los encargados del tratamiento, perdón, a la alta gerencia, encargado y responsable del tratamiento, sobre la notificación de incidentes, sobre documentación de incidentes, sobre obligaciones, sobre designación, perfil y funciones del oficial de datos personales, evaluación de impacto y procedimiento de disociación, que impide la identificación directa pero reversible. Significa
que del artículo 34 al 45 es obligación que sepan aquellas personas que tienen obligaciones en materia de tratamiento de datos, que son el titular y el encargado del tratamiento, a que sepan sobre notificar, documentar, designación, procedimientos, evaluación. Implícitamente nos sugiere de que deben estar formados la alta gerencia porque son el titular y el encargado. Y el artículo 39 en particular nos dice lo siguiente. En inciso 2, verificar e informar el cumplimiento son las funciones del oficial de datos personales. Debe verificar e informar el cumplimiento de la ley. Es decir, que debe estar formado el oficial de datos personales y sobre todo la asignación de responsabilidades, la sensibilización y la formación de personal. O sea que el oficial también contribuye, no solamente debe formarse a través de terceras personas, estas personas en la universidad, en los institutos, sino que a su vez los oficiales tienen una obligación de formación de personal, que puede ser formación de personal a la alta gerencia o que puede ser a los dirigentes o directores de los organismos públicos. Es decir, que la designación del oficial puede conducir a formar a los directores, subdirectores en el plano de las organizaciones públicas. Sigamos, por favor. Un adicional de este del desafío formar y capacitar a la alta gerencia, esta es la designación del oficial de datos personales. Para el público, el artículo 37, inciso 1 del decreto ley 1412, o sea, el artículo 37, inciso 1 del nuevo reglamento nos reenvía al decreto ley 1412, ley de gobierno digital, artículo 686. Dice, dicho rol, o sea, la designación del oficial de protección de datos personales, es ejercido por un funcionario. O sea, la designación en el caso de las entidades públicas se ejerce o se puede ejercer por un funcionario o servidor público designado por la máxima autoridad administrativa, el mismo que puede recaer en el titular de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad o en el titular de la Oficina de Tecnología de la Información de la misma o quienes hagan sus veces. Es una de las formas que puede tener. Pero en el caso privado, la designación del oficial de protección de datos debe hacerse con las empresas que tengan ventas superiores de 2.300 IT al 30 de noviembre de 2025. Es decir, que para capacitar a estas personas tenemos desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre, porque el mes de noviembre habrá que formar a esos oficiales. No solamente a los funcionarios públicos que van a oficiar de oficiales de protección de datos personales en los organismos públicos, sino a su vez a los oficiales de protección de datos en las empresas privadas. En el caso de las empresas que tengan más de 2.300 UIT, 2025, en el que tengan de 1.700 a 2.300 al 2026, tenemos un año, superiores de 1.150 a 1.700 UIT, 2027, y hasta 150 UIT hasta el 30 de noviembre de 2018. Es decir, que hay diferentes formas de implementación, de designación, pero a su vez hay un imperativo ya de formación y capacitación a la alta gerencia y igualmente a los oficiales de protección de datos personales. El octavo desafío. Evaluar la medida de impacto reforzadas, seguridad reforzada, incidentes, brechas, riesgos físicos, informáticos y telemáticos. Eso está en el nuevo reglamento. Desafíos, en el capítulo 5, las obligaciones en materia de tratamiento de datos personales, las empresas se obligan a implementar políticas reforzadas que garanticen la trazabilidad en los procesos. O sea que hay una obligación de tratamiento de datos sobre la medida de impacto, la seguridad reforzada, los incidentes y las brechas. Ellas están obligadas a implementar políticas sobre esto. En los registros de banco de datos tendrán que ver si es que hay una seguridad
reforzada ya en los bancos que han sido registrados, pero a su vez tendrá que revisarse, actualizarse, adecuarse, en el mejor de los casos, para saber si las políticas de seguridad han sido reforzadas. Pero a su vez hay que revisar los impactos, evaluar los impactos que puedan tener los bancos ya registrados o los nuevos bancos que van a ser registrados o creados. El capítulo 40 nos habla de la evaluación de impacto. El artículo 46, igualmente, la seguridad para el tratamiento de datos a través de medios digitales. Y la Directiva de Seguridad de la Información, igualmente, nos previene sobre el tema de la seguridad. Desafío octavo, entonces, completado. Desafío 9 es la adecuación de activos y reputación de las empresas organizacionales. Un desafío, entonces, importante es que tenemos activos y hay que cuidar la reputación de las empresas y organizaciones. La séptima disposición complementaria de la ley establecía ya la competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. ¿Qué decía esta séptima disposición? Decía, sin perjuicio que la Autoridad de Protección de Datos Personales sea competente para salvaguardar los derechos de los titulares de información, o sea, sin perjuicio de eso, los derechos, para salvaguardar los derechos de la información administrada por las centrales privadas de información de riesgos. O sea, sin perjuicio de que sea competente, o sea, no me privo de ser competente yo, Autoridad Nacional, de la información de las centrales, en materia de infracción de derechos de los consumidores, en general, mediante la prestación de servicios, es decir, prestadores de servicios, hablamos de canales, hablamos de plataformas de consumidores, hablamos de plataforma de comercio. Dice, en el marco de la relación de consumo son aplicables normas sobre protección al consumidor, siendo el ente competente de manera exclusiva, cual la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI. ¿Qué debe hacer esta? Debe velar por la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada a los consumidores. O sea que igualmente nos reenvía a través de la ley, a través del INDECOPI, es decir, a través de las funciones que ella ejerce, que ésta debe velar, INDECOPI, por la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada. Así que tenemos que vincular los activos. ¿Y cuáles son los activos? Uno de los activos principales que tienen las empresas y organizaciones está relacionada con la imagen de las empresas. Decíamos en el webinar anterior de que hay en el derecho a la imagen dos aristas. La primera arista es derecho a la imagen, es derecho que tengo yo a mi imagen, al gerente, a la empresa, a los activos de la empresa, al monumento de la empresa, al diseño arquitectónico de la infraestructura de la empresa. Es decir, hay una imagen sobre eso. Y hay un segundo arista que es el derecho sobre la imagen, que es un derecho, sobre todo el derecho de expresión, derecho de los periodistas, derecho de los media informantes. Entonces, aquí nos referimos al derecho a la imagen y sobre todo los activos y reputación de las empresas. Y eso tiene que ver con la reputación en términos de marca, diseño, patentes, que están relacionados a las empresas como activos. Entonces, un desafío será el que el banco de datos o los bancos, registros de banco de datos o los datos que sean expuestos, ya no de la persona, sino de las empresas, igualmente puede ser que tengan una buena reputación. O sea, en el caso sería una persona física, sería la dignidad de la persona, y en el caso de las empresas, hablamos de la reputación de las empresas. El desafío 10, por favor. O creo que había una adecuación. Sí, el desafío 10, que es el último desafío, el decálogo, es adecuar y actualizar la documentación, registro, declaraciones, procesos administrativos y jurisdiccionales. Señores, no sabemos cuál va a ser la relación que tenemos con esto. Tenemos que adecuar y actualizar la documentación que nos viene por el nuevo reglamento, por el nuevo registro, las nuevas declaraciones que tengamos que hacer,
los procesos administrativos si existen o no y los procesos jurisdiccionales de haberlos. En el caso de la ley dice el título séptimo, infracciones y sanciones administrativas. El artículo 37 al 40 nos habla del procedimiento sancionador, la tipificación de infracciones, las sanciones administrativas, las multas coercitivas. Es decir, que tenemos que ver que existe ya un procedimiento sancionador que nace de este nuevo, perdón, de la ley. Y hay un segundo que es reforzado por el reglamento. El reglamento en el título 3 amplía ese título séptimo de infracciones y sanciones administrativas y lo vuelve el título tercero con varios capítulos. El de fiscalización, el de procedimiento sancionador, el de medidas administrativas, el de sanciones y el de infracciones. Es decir, que amplía esta norma, estos artículos 37 al 40 de la ley, y los amplía hacia nuevas infracciones y sanciones. Y entre ellos están, pues, todo el tema de la fiscalización, la denuncia, la fiscalización presencial, los informes, las pruebas, en fin. Igualmente, en el procedimiento sancionador, las autoridades que están a cargo del procedimiento, el inicio, las pruebas, el descargo, las trataciones, los informes finales, las audiencias, realizar las medidas administrativas, que pueden ser medidas provisionales y medidas cautelares, medidas correctivas. En el capítulo de sanciones, las multas, la mora, la ejecución coactiva. Y finalmente, el capítulo quinto, las infracciones leves, graves, muy graves y reincidencia. Entonces, este desafío décimo tiene que ver mucho con el tema de la respuesta, si es que hay amenaza a su vulneración a la protección de los datos personales a través de los bancos o de actos que ya sean registrados ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La última, por favor. Esta es una referencia a su asistencia, les agradezco por ello. Estos son los tres enlaces, uno es al correo personal, el segundo es un correo en blog que tiene aproximadamente 1.200 artículos y el otro es un enlace al estudio jurídico. El enlace obviamente con Enrique Mesones Clark, que me ha ayudado, que me ha invitado a este webinar. Les agradezco mucho y ahora sí podemos conversar un poco sobre los detalles de este tema. Gracias. Excelente, muchas gracias, Carlos, la verdad que sí. En esta última lámina, efectivamente, estamos colocando la información tanto de Carlos como la mía. Obviamente, este decálogo, como vemos, es muy importante porque obviamente ya viene ya con carácter de ley y se implementa a partir, o sea, ya entra en vigencia a partir de este 30. Para esto, hemos desarrollado un curso taller, ¿no? Precisamente para empoderar, en este caso, educar a los responsables, en este caso de las organizaciones, para hacer pues una implementación correcta, ¿no? E interpretación de la ley que obviamente los ayude a aprovechar oportunidades en el sentido de ser los primeros en hacer esta implementación que trae pues esos premiums en innovar, ¿no? Donde las empresas clientes se van a sentir muy cómodos de trabajar con ellos porque obviamente están tratando pues bien mis datos personales, ¿no? Entonces, entre otras cosas. No sé si quisieras expandirte un poquito más, Carlos, en lo que va a ser este curso taller, ¿no? Me gustaría que acá la gente entendiera que esto es un programa de formación-acción. No es solamente teoría, es más bien más práctica de cómo aplicar esto, ¿no es cierto?, a su propia empresa, de tal forma que pueda, obviamente, tener una muy buena gestión en base a esta nueva ley que entra en vigencia el 30. No sé si podrías explicar esa parte de formación-acción para que la gente acá entienda cómo esto va a impactar directamente, ¿no?, en su organización. Adelante, por favor. El curso taller tiene una vocación sobre todo de enseñar a hacer, es decir, completar la formación y la experiencia que tienen ya las personas
que están cerca a los temas de derechos digitales y en particular al tema de derecho de la persona informática. O sea, creo que en el derecho de la persona informática hay un capítulo importante que es la protección de los datos personales. Y eso tiene que ver con la intimidad, la privacidad, el honor, la imagen. Y el curso taller está en generar una problemática capaz de profundizar en los conocimientos y en la experiencia de las personas que se inscriban. ¿Por qué el curso taller? Porque los cursos normalmente expositivos, académicos, son cursos que retienen mucho la memoria. Lo que queremos es problematizar el tema, es decir, ponerlos en situaciones de compromiso tal, de problemática tal que ellos puedan resolver a través de una serie de elementos bibliográficos, de planeamiento, puedan resolver el tema de cómo adecuar, de cómo implementar diversas normas, diversas políticas, diversos tratamientos a la información que ellos tienen. El curso taller está visto en 24 horas, es decir, 24 horas lectivas de 45 minutos cada una. Creo que podría ser 2 veces por semana, de acuerdo, y podría ser pues en la mañana o en las noches, para que puedan sentirse más cómodos. Hay una exposición breve de 15, 20 minutos cada sesión y esto se lleva a problematizar, a crear una serie de dinámica que permita el trabajo personal y el trabajo grupal de cada, de cada grupo de personas que se inscriban en el curso. Creo que en el Perú existen pocos cursos vinculados a esto, he visto algunos de ellos. Creo que existen pocos que tengan que ver con una amplitud de la regulación internacional, sobre todo, y cómo esta regulación puede impactar en la regulación peruana. Además, Excelente. estamos pensando en dejar abierta la posibilidad de una beca a aquellos que se vayan inscribiendo, una o dos, y pues dotarlos de libros. Hay el libro de, no sé si hay posibilidad de verlo. Estuvimos Podríamos, promocionando el libro, sí, sí, la carátula de identidad digital. exacto, ese libro podríamos entregarlo también, es un libro de 700 y pico de hojas que ha sido prologado por Jorge Iribarren, que fue el jefe de RENIEC en algún momento, y que el libro pues da luces sobre el tema de la identidad e identidad digital en particular. Esto nos lleva pues a ver en qué medida podemos adecuar este nuevo reglamento y las innovaciones a lo que se requiere en estos momentos, ¿no? Creo que hay de parte de las empresas y de las organizaciones públicas un afán de transparencia y de cumplir con las normas internacionales, sobre todo en protección de la persona humana. Sí, esa es la tendencia definitivamente y Perú no se escapa de eso, ¿no? Ahora, aparte del curso taller, que es, lo vamos a publicar, bueno, ya lo hemos publicado, pero a todos los presentes le vamos a hacer llegar información al respecto. Eh, Quisiera también que menciones algo acerca de las auditorías digitales, ¿no? ¿Por qué son importantes? Ya las auditorías, las empresas cada día están más digitalizadas, ¿no? Obviamente hay unas que están más digitalizadas que otras, pero así como existe una ley para proteger los datos personales, ¿por qué crees conveniente que empresas altamente digitalizadas o medianamente deberían generar estas auditorías digitales? Mira, el tema de los derechos digitales se ha ampliado. Hay poco trabajo que se ha hecho en el Perú sobre bienes informáticos en particular, ¿no? Se habla mucho de economía digital, pero se habla poco de derechos digitales, ¿no? Y los derechos digitales van asociados al derecho en particular. Y cuando hablamos del derecho en particular, hablamos del derecho de personas, intimidad, privacidad, datos personales, imagen, voz, en fin. El derecho de bienes informáticos, por ejemplo, tenemos que ver
qué son los bienes que tenemos en cada empresa que constituyen la economía de la empresa, activos de la empresa, servicios, bienes, en fin. Tenemos el derecho de contratos igualmente, o sea, la contratación informática que tienen las empresas. Tenemos que ver los temas procesales igualmente, o sea, hay poco conocimiento sobre el tema del proceso digital, los procedimientos digitales, entre ellos el expediente digital, y eso está muy cerca a lo que se llama el gobierno digital, que está en el decreto legislativo 14.2, que obliga a este gobierno, a esta ley de gobierno digital, que implica una serie de factores, y sobre estos factores es que queremos ver en qué medida se puede auditar, se puede escuchar, se puede eh, ver, evaluar en qué medida han avanzado. Y eso tiene que ver con lo que se llaman las brechas cercanas, ideales, las brechas reales y las brechas mínimas en las cuales habría ya una diferencia. Entonces, lo que queríamos con o lo que queremos con este proceso de auditoría digital es que queremos evaluar en qué medida las empresas corresponden a las normas internacionales, procesales, legales de la profesión. Sobre contratación informática, por ejemplo, hay muchísimo trabajo que realizar sobre el derecho a la información, sobre las etapas de preparación del contrato, sobre la ejecución del contrato, sobre la finalización de los contratos, y que puede ser contratos de Internet, contratos de producción de software, programas, contratos de referenciamiento, o sea, una serie de contratos que que no son visibles en algunos casos para algunas empresas y que podrían permitir, pues, saber cuál es el nivel que se tiene en términos de legalidad, de licitud, de normalización de los ISOs igualmente. Ese es el tema. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Kevin Alvarado. Él lidera una empresa que ve precisamente tecnologías de aeronáutica tripulada y no tripulada, ¿no? Ve empresas de drones, por ejemplo. Drones. Sí, sí. Nos dice si efectivamente este reglamento también afecta a estas empresas, ¿no? Y estas empresas que actualmente trabajan o donde a veces arman estas aeronaves no tripuladas en el Perú, también están, digamos, afectadas a este nuevo reglamento. En el caso de lo que le llaman la extraterritorialidad de la norma, todavía no estamos sujetos a esta extraterritorialidad de la norma. O sea, el alcance que tiene la norma es alcance nacional todavía. En el caso europeo, ellos se extienden a todos aquellos datos personales de sus nacionales, o sea, la Unión Europea, franceses, italianos, cualquier base de datos en las cuales estén contenidos los extranjeros, pueden intervenir el reglamento. Se aplica el reglamento de protección de datos personales europeo. En el caso nuestro, todavía no hemos llegado a ese nivel de territorialidad, ni tenemos los medios para hacerlo. Más bien lo que sí tenemos que hacer es todos aquellos bancos de datos que tienen registro de extranjeros y sobre todo extranjeros que corresponden a la Unión Europea, tendrán que denunciarlos o que tendrán que difundirlos, hacerlos conocer ante las entidades respectivas en Europa, porque están tratando datos de nacionales y según ello, pues las normas aplicables serían las del reglamento de protección de datos personales. Entonces son los 27 países de Europa que podrían reclamar por esto. Entonces, en el caso de los tripulados o no tripulados, las naves tripuladas o no tripuladas, tiene que ver mucho con el tema de la ciberdefensa igualmente. No solamente los datos personales, sino datos que pudieran implicar datos de reserva o datos de confidencialidad o datos de secreto sobre las personas que están trabajando en una determinada tipo de empresa de ese tipo. Es decir, que los bancos de datos a veces pensamos
de que son datos personales de terceras personas, cuando hay bancos de datos personales de la propia empresa. En este caso, si se trata de una empresa en la cual hay un secreto de defensa o un secreto de seguridad o están sujetas a normas de seguridad, tendrían que tener una dispensa, es decir, que no podrían ser datos personales públicos, sino que tendría que estar bajo otra consideración, que es y estos serían pues datos igualmente propiedad y no podrían ser interoperables tampoco por las plataformas públicas. O en todo caso, si hubiera necesidad de que la autoridad exija de que sean registrados, tendrían que ser anonimizados o pseudonimizados, o sea, utilizar seudónimos o anónimos para que no puedan ser identificables estas personas. Ya. Acá sale otra pregunta. Dice, ¿y las empresas que recién están usando centros de controles digitales para seguridad terrestre como aérea, estarían afectados también por esta norma? Por supuesto, con mayor razón, sobre todo. Yo he publicado un artículo hace 2 días sobre el tema de los pasajeros europeos. Hay una norma ya que ha aparecido, pueden verlo en el blog, en el segundo enlace. Hay una norma europea que acaba de ser publicada sobre el tema de los nombres, prenombres, dirección, domicilio, número de vuelo de los pasajeros. Todas aquellas personas que traten datos personales, que acopien datos personales, sea de sus propios recursos humanos, o sea, de terceras personas, están sujetas a una declaración obligatoria y a un registro ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. No es un juego, o sea, están obligados, si tienen recursos humanos, si tienen una base de recursos humanos en la cual figura domicilio, sexo, nacionalidad, número de DNI, esposo o esposa, hijos, en fin. Todos esos datos personales son pasibles de ser registrados en un banco y este dato debe ser registrado en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Más aún en el caso de los datos personales o el registro de banco de datos personales que conciernan a terceras personas, proveedores, suministros, que les digo, pues clientes, aquellos que tienen currículums, por ejemplo, que han recibido currículums en papel, también están obligados a declararlo, porque son bases de datos que se han creado. Si bien es un CV, pero la suma de un CV más un CV ya constituye una base de datos. O sea, en soporte de papel igualmente tendría que ser declarado y mantenidos, conservados durante un cierto tiempo. Tampoco los CV, por ejemplo, pudieran ser conservados durante 6 meses, sobre todo cuando ya se ha aceptado una persona para un puesto en particular. O sea que habría que tener que también el tema de la conservación. ¿Cuánto tiempo pueden ser conservados los currículos vitae? ¿Cuánto tiempo puede ser conservados pues, los registros de los proveedores? ¿Cuán actualizados debemos tener estos registros? Si hay nuevos proveedores, tenemos que registrar cada cierto tiempo de manera regular estos bancos de datos. O sea que actualización, cancelación, modificación de los datos personales. O sea, es toda una dinámica, todo un íter. Es decir, etapas que van pasando. Colecta, modificación, cancelación, modificación, actualización de los datos personales. Cada vez que hay un registro nuevo, hay necesidad de notificar esto. Excelente, Carlos. Muchas gracias. La verdad que ha sido una muy buena charla y quería recordar a todas las personas que este curso taller que vamos a implementar, digamos, ¿a quién está dirigido, no? ¿Cuáles son los requisitos y perfil de los aspirantes? Y les quiero recordar que este curso taller está dirigido a todos los oficiales de datos personales del sector público y privado, Sí, a los responsables, profesionales sí. y o técnicos en derecho, informática, administración, recursos humanos, economía digital, contratación, propiedad intelectual, medio ambiente, auditoría. Y la idea es que tengan una experiencia de al menos un año en puestos vinculados
a la protección de datos personales, a la seguridad informática, a la regulación, transformación y gobernanza digital, ¿no? Esos son Sí, el lo perfil. ideal, lo ideal sería que tuvieran una cierta experiencia, pero igualmente, o sea, hay gente que recién se inicia con eso y todavía no es muy densa toda la legislación, pero habría que pensar que tengan una cierta experiencia para que el nivel pueda ser estandarizado y que los problemas puedan ser resueltos por los propios eh, asistentes al curso o por un grupo que sea designado para determinado tipo de tareas. Es igualmente eso, ¿no? Lo ideal sería pues que tengamos un grupo casi homogéneo de conocimientos sobre el tema, por lo menos, ¿no? Y este perfil, ¿no? Ese perfil que decías tú, recursos humanos, derecho, informáticos, medioambientalistas, contratistas, en fin, es el perfil ideal. Los oficiales de protección de datos serían los funcionarios igualmente, y menciona la ley de gobierno electrónico que pudieran ser aquellos que se ocupan del tema de justicia, departamentos legales, oficinas jurídicas de los ministerios, instituciones públicas, en fin. Excelente, excelente. Y les hacemos recordar que a las 10 primeras personas que se inscriban, ¿no es cierto?, en este curso o taller, se les hará Sí, llegar de sí, forma sí, sí. gratuita el libro Derecho de Personas e Informática, Identidad Digital, Sí, cuyo sí. autor es acá el doctor Carlos Ferreiros, con Elena Ferreiros y David Mauricio Sánchez. Es un libro con 800 páginas y habla acerca del derecho de las personas a informática, como la identidad digital, ¿no? Toma como referencia la más avanzada doctrina europea en derecho de las personas, examina y aplica la legislación peruana en materia de informática y telecomunicaciones, proponiendo como hipótesis principal si la existencia de una normativa peruana sobre la identidad real, oficial y pública podría ser aplicable a una identidad digital, oficiosa y privada. ¿Y qué desafíos y modificaciones plantea esto? ¿No? Y recordarles que a todos los aspirantes, ¿no es cierto?, que obviamente estén presentes y terminen y reciban su certificado en este curso taller, van a recibir beneficios, por ejemplo, de reunirse 45 minutos con un especialista como el doctor Carlos que tenemos acá al frente para resolver cualquier duda sobre la aplicación del conocimiento adquirido Sí. en el curso. También van a tener acceso a una sección de preguntas frecuentes, ¿no? Y webinars adicionales como este de seguimiento y actualización por 6 meses post curso para reforzar los conocimientos adquiridos y actualizar a los participantes sobre cualquier cambio en la normativa. Muy importante. Estos cupos son limitados. Los horarios los vamos a manejar directamente, pero estamos hablando de una duración de 24 horas lectivas distribuidas en sesiones de 90 minutos cada una, con un intermedio de 15 minutos, ¿no? La idea es que tengamos 2 veces a la semana, ¿no? Ya sea de 7 a 10 de la mañana o de 7 a 10 de la noche, la implementación del programa, de tal forma que ustedes, los que están hoy día acá, los oficiales de datos personales, ¿no?, del sector público y privado y todos los responsables que hemos mencionado, bueno, tengan acceso justamente a un curso, taller que va a ser formación, acción, cómo aplicarlo directamente a su empresa. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo a mí por la verdad No, que charla del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y le vamos a hacer llegar información, no sin antes mencionar la última, un comentario de Pablo Burgos, una pregunta, dice, ¿el reglamento está relacionado a la política de privacidad de datos para el caso de las aplicaciones web y móviles? Es una pregunta de Pablo Burgos. genial, genial. Sí, 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 Pablo. Hay algunas cosas que no hemos podido revisar, pero
El reglamento se quedó solamente en el caso de los niños. O sea que hay una previsión sobre los datos personales para que haya dentro de las innovaciones una especie de tutela para los niños, para aquellos que se ocupan de los niños y que puedan conocerse por lo menos la edad de las personas que pasan por el tema de Internet. Pero ni la ley, y eso es bueno que lo hayas mencionado, Pablo, porque es una de las preguntas claves en el curso de talleres, ¿por qué es que la ley de datos peruana no incluyó los datos personales en telecomunicaciones o en las comunicaciones, como se ha hecho en Europa? En Europa hay dos leyes, una ley de protección de datos personales para los bancos de datos personales, físicos, automatizados, y hay una segunda ley que tiene que ver con la ley de datos personales en Internet, en las redes de comunicaciones. Esa no la tenemos en el Perú. Inclusive, cuando vemos, y podemos regresar a una de las Sí, sí, ¿a qué de slide? los datos, por favor, la tercera o cuarta creo que es. A ver, acá está. ¿Está acá? No, cuando dice heterogéneo y homogéneo. Acá, ahí estamos. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, dice, en la definición heterogénea y compleja de la ley, o perdón, a ver, perdón, acá, dice aquí. Acá dice en el RGPD, información fílmica. O sea, cuando tú vienes acá al caso del 29733, ves que no hay relación, no hay información fílmica. Aquí dice identificador en línea o de cualquier otro tipo de conocimiento de aspectos físicos, económicos, culturales, sociales que identifican o se identifican a través de los medios que puedan ser razonablemente utilizados. Cuando se puede identificar alfabética, número, gráfica, fotográfica, pero no hay fílmica, no hay datos fílmicos. Y acá está. O sea, esto lo puse aquí yo en rojo para mencionarlo en algún momento. Gracias, Pablo, porque no está. Aquí sí está. O sea, en el decreto legislativo, perdón, en una directiva la directiva 58 de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, se menciona los datos personales, la protección de los datos personales en los medios de telecomunicación o de comunicación. En el caso Perú no. Por decir, todas las imágenes que pasen fílmicamente y que puedan ser identificables a una persona no figuran, no son datos, porque no está, si se fotográfica, pero no está, la fotografía tiene dos aristas, una arista que es la fotografía fija y la otra es la fotografía móvil o la fotografía fílmica. Esa no está. O sea, en el caso de datos personales en el Perú no existe. Los datos personales de protección en ese medio no existen, salvo esta atingencia que se ha hecho para el caso de los menores de edad que puedan asistir, sean protegidos sus datos personales por esta nueva innovación. Eh, Creo que en el anterior webinar que hicimos habíamos colocado esta norma. No sé si la tengo en estos momentos acá a la mano. ¿Tenemos tiempo? Sí, sin ningún problema. Acá está. Entonces, la menciono. Mm, Derecho a la portabilidad, obligación de información, políticas, flujo transfronterizo. Acá está. Se refiere al tratamiento de datos personales de niños y adolescentes. Debe haber un consentimiento directo e indirecto. Más de 14 años, más de 14 años puede hacerlo personalmente
la persona, el adolescente, o, o menos de 14 años, el tutor o el curador en los bienes y servicios restringidos. Es decir, es lícito el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes cuando exista consentimiento de quien ejerce la patria potestad. O sea, que en el mundo de Internet hay posibilidad de que sea tratado los datos personales de los niños y adolescentes de quienes ejercen la patria potestad o tutela. Ellos son los que dan el consentimiento. Cuando tienen menos de 14 años. Cuando tienen mayor de 14 años, pueden brindar consentimiento directamente. Sin embargo, en ningún caso se permite el consentimiento para actividades relacionadas con bienes o servicios restringidos a su edad. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco y otros. Debería. Pero en el caso del Perú, pues las redes sociales a veces abundan en publicidad relacionada con sexo, con alcohol, con tabaco y con otros, ¿no? Eso está en el artículo 22 y a su vez se prohíbe recopilar datos personales de menores de edad que revelen información sobre un grupo familiar sin el consentimiento de los titulares. El caso de los ROM, el caso de los gitanos u otros que revelen información sobre un grupo familiar. El caso del tratamiento de datos por Internet, además, los antes establecidos se señala que deben realizarse esfuerzos para verificar la identidad, artículo 25. O sea, en el caso de que sea a través de medios de red, deben realizarse esfuerzos para verificar la identidad. Esto lleva a colación a otro tema, que es el tema de las fotografías, por ejemplo, que hay en Internet, en las cuales hay las fotografías de niños o de menores de 14 años o que se desconoce la edad y que están en una promoción. Esta es una fotografía de promoción y uno de los niños coloca esa fotografía en la red. El problema es cómo resolvemos el tema. O sea, hay que retirar la fotografía, los otros niños pueden reclamar que se retire esa fotografía, sus padres pueden retirarla. Es una fotografía antigua, por lo tanto ya no son niños y puede reclamar a cualquier persona. O sea, temas como ese, problemas como ese, los vamos a tener abundantes en el trabajo que vamos a realizar en el curso. Pero Así es. gracias, Pablo, por la pregunta, porque me has hecho recordar de que no habíamos visto el tema de que la ley de datos personales todavía es muy corta en el caso peruano, pero a su vez hay ya un tratamiento para los menores de edad y a su vez hay una problemática que se genera a partir de esto, ¿no? Todos unos temas, problemas sobre los cuales tenemos que reflexionar. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Le dejamos ahí la información tanto de los blogs que tiene Carlos, que el blog que escribe y siempre semanalmente escribe, tanto nuestros correos electrónicos para enviarnos cualquier pregunta y estaremos enviando también la información del curso taller a partir de esta noche. Así que, Carlos, muchas gracias por la verdad que charla ha sido bastante ilustrativa. Creo que la gente ha entendido muy bien la importancia de la implementación de esta ley y el por qué, ¿no es cierto? Las personas designadas deben realmente tomar este curso o taller para obviamente tener el conocimiento suficiente y hacerlo pues de una forma, hacer una implementación adecuada. Así que gracias a todos, muchas gracias Carlos, muy buenas noches y bueno, seguimos avanzando en este tema de la ley de protección de datos personales. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Buenas noches, quedan 10 días, ¿eh? Hasta luego. Gracias por el dato. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. Saludos. Igualmente, gracias.